Eso hay que salir. Bueno, ya estamos en contacto con Graciela Dubrez, presidenta del Observatorio Internacional de Prisiones en la Argentina, a la cual le vamos a dar los buenos días. Buenos días, Graciela. ¿Cómo estás, Mario? Muy bien, y te vamos ya directamente a pasar a la primera pregunta. Dime tú. Graciela, ¿qué está pasando en las cárceles argentinas? Que ha llegado mucha información a través de la televisión, radio, diarios, sobre distintas rebeliones que se han dado en la cárcel de Devoto, de Florencio Varela, en fin, en todo el país han ocurrido hechos que llaman muchísimo la atención de la gente. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, para empezar, no debería sorprender porque el gobierno anterior dejó un hacinamiento carcelario solo conocido en épocas de democracia, comparado con las últimas dictaduras del país. Es decir, en democracia jamás hubo tanto hacinamiento como la que dejó el gobierno anterior. Por lo tanto, desafortunadamente, las organizaciones de derechos humanos, como los organismos internacionales que venían bregando para que se descomprimiera un hacinamiento infame, se dio de bruces con este acontecimiento inesperado para toda la humanidad que fue la pandemia. No dio tiempo a que judicialmente se reviera que estaba ocurriendo, pero lo patético y lamentable de todo esto es que queda más que nunca en evidencia la dependencia del Poder Judicial en relación a las resoluciones del Poder Ejecutivo en turno. Cuando el derecho dice otra cosa, violando todos los derechos, durante 4 años el gobierno anterior, con la publicidad de que estaba combatiendo al narcotráfico, en realidad lo que hizo fue un desquicio jurídico y una forma de hacinamiento, sobre todo de gente vulnerable a las que se le armaron causas y que fueron todos a parar a la misma olla, que es insostenible. Por cada tanto en el nivel federal como en el nivel provincial, por cada preso que tiene cama hay 3 que duermen en el piso. Amigo, eso es es bestial. No hay medicación, ni siquiera paracetamol. No fueron tratados los pacientes crónicos, ni los padecientes crónicos, ni agudos. Todo el mundo que está en el tema sabe, porque hay sobrada literatura médica, sociológica y jurídica, de que una vez que alguien pasa 11 meses preso, empieza a tener padecimientos físicos y deterioro de la salud notable. Por lo tanto, si nos empeñamos en meter preso a todo el mundo, bueno, alguna solución al sistema de salud se tiene que dar. Pues no, una de las formas subreticias de tortura es negarle tratamiento médico a las personas privadas de su libertad. Ahora, vos dijiste poner preso a todo el mundo. ¿Hay muchos ricos presos? Digamos que hay gente con nivel adquisitivo presa, sí, efectivamente. Desde gente que estaba en la política acusada de, hechos de corrupción, como malversación del erario público, cohecho, coimas y demás eventos, hasta gente cuyo patrimonio era de dudosa estirpe. Lo que pasa es que acá en la Argentina, la burocracia en la que está imbuida el sistema judicial, porque la densidad demográfica ha variado desde la década del 50 a la fecha, y nadie en el Poder Judicial se le dio por pensar en que para tener autonomía tenían que tener los elementos necesarios, como personal altamente calificado y formado, y además redistribuir los distritos judiciales con la misma los mismos recursos judiciales. Se pretende administrar justicia sobre una población que se quintuplicó. Claro. Eso es imposible.
Sí, pero sí. los que están ahí en el negocio, entre comillas, del privilegio de no pagar impuestos, de tener vacaciones de 2 veces al año, y jubilación asegurada con alto nivel adquisitivo, bueno, no quieren cambiar sus privilegios y terminan negociando con el ejecutivo en turno, y así nos va en la feria. Claro. Te pregunto sobre la resocialización de los detenidos. Olvídalo, no hay resocialización cuando no puede haber calificación de detenidos, porque para resocializar o socializar, diría yo, porque antes de cometer el delito o de ponerse en situación de riesgo de ser acusado de un delito, ya alguna conducta antisocial estaba manifestando. Uh-huh. Digamos, vos tenés que tener una población carcelaria manejable, por lo tanto vos ponés separado el primario del reincidente, el delito grave de violencia con hechos de sangre o atentado contra la integridad sexual de los que son nada más que ladrones o estafadores, y no se da. Está todo mezclado, todo mezcludo, todo mezclado. Ajá. ¿Y vos qué pensás en cárceles como la de Devoto, que está ahí en medio de un conglomerado urbano? Da la impresión de ser algo vetusto. Es vetusto el edificio, es vetusto el modo en que se maneja. Además se la dejó caer con la subrepticia intención, porque ya había un proyecto que había llegado a la legislatura de la ciudad de vender todo el predio, y es más, se había empezado a edificar en Marcos Paz para trasladar a todos los detenidos, pero ¿qué pasó? Cambió el gobierno, no hay planes de tamaño emprendimiento porque eso requiere mucha inversión, y el país no está, después del endeudamiento que nos dejó Macri, en condiciones de obrar digamos un peso para tamaña cosa. Y te diría que el entorno de la cárcel no es un problema para los vecinos, porque los vecinos compraron sabiendo que estaban en la vereda de enfrente de una cárcel, por eso compraron a bajo precio. Que después vos quieras hacer un negocio inmobiliario batiendo el parche de que se tiene que desalojar la cárcel porque de ese modo se valoriza tu propiedad, eso es harina de otro costal. Lo que sí es indignante, lo hemos expresado en el despacho de Abrevaya, el diputado por la ciudad, para que empezara a trabajar el tema. Lo había comenzado a trabajar cuando nos sorprendió todo esto, es que no se haga el mantenimiento correspondiente, es decir, las luces, digamos, para iluminar bien las calles, se saque todos los coches que la policía captura y deja tirado ahí, que sirve para que se alojen drogodependientes, gente, y después que en realidad ese penal ya corresponde a presos o encartados del gobierno, digamos, que viven en la ciudad y que tengan causas federales. Todo lo demás, todos los demás deben ser trasladados, pero con el hacinamiento que hay se usa hasta el último recurso. Claro. ¿Y el coronavirus entró en las cárceles o todavía no? No lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos con certeza, puede haber muchos pacientes asintomáticos. Yo mismo puedo ser una paciente asintomática, porque yo volví del país el 7 de marzo de Washington. ¿Qué pasó? Y una semana después el presidente declara que, que todos los que hemos vuelto del exterior, por precaución, conservemos 4 días de cuarentena. Yo conservé 6, ya anteriormente no había circulado por ningún lado, pues estaba en mi casa haciendo los informes, pero en verdad no tuve ningún síntoma. ¿Pero cómo saberlo? Bueno, ahora lo podría saber si tenés anticuerpos. Claro, ahora lo podría saber si tengo anticuerpos. Por lo tanto, tengo que esperar que mi obra social
empiece a atender por consultorios externos y veré al infectólogo para saber si tengo anticuerpos. Pero en tanto, digo, me pongo por ejemplo porque yo tengo todas las constancias de que estuve en la OEA, de que volví el 7 de marzo. Bueno, ¿qué pasa? En las cárceles en realidad no había la más mínima posibilidad de que un interno infectara a otro, porque lo primero que se decretó fue el aislamiento, ninguna visita, los paquetes se dejan en el exterior, pero quienes entran a las cárceles son los de mantenimiento, claro. Son los mismos agentes penitenciarios que se van al exterior y después regresan y retoman la guardia, son los médicos y enfermeros. De hecho, el primer penitenciario que manifestó síntomas y que efectivamente era portador de coronavirus fue un penitenciario que estaba digamos en el exterior, en la guardia externa de recepción, que no tenía contacto con los pabellones. Bueno, pero él y 10 más que estaban en ese sector fueron puestos en cuarentena. Esto ya de por sí, esto significó detonar lo que el temor, y también manejado, digamos, por ciertos sector de la población carcelaria que está condenado a perpetua y que cualquier oportunidad le viene bien para ver si puede obtener alguna ventaja, claro, como para empezar a inquietar las aguas. Las aguas, a pesar de que fueron agitadas y que hubo mucho mensaje falso circulando por la red, fue contenido hasta hace una semana porque los detenidos tenían el paquete que le mandaba la familia, que se lo dejaba en la recepción, no podían tener contacto, pero se lo dejaban en la recepción y los penitenciarios se lo acercaban, tenían celular legalizado, pero cuando empezó que los mismos que tenían que cuidar de su salud son los que estaban infectados, que son los enfermeros y médicos, ahí ya el temor fue generalizado, por un lado, y manejado por los sectores más virulentos. Lo que pasa es que ya se venía pensando en que había gente, lo que ellos llaman pasados de beneficios, que en realidad serían que estaban en condiciones de tener la libertad condicional, las salidas transitorias. Cancelaron los que tenían la salida transitoria, no podían salir del penal. Muy por el contrario, lo que tenían que haber dicho en ese momento, bueno, no vuelva al penal, tiene arresto domiciliario. Bueno, todo mal manejado, porque si bien la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Cámara Federal de Casación Penal, y por lo tanto eso se bajó como línea, Supremas Cortes de las provincias y a las cámaras federales, a las cámaras de casación penal de las distintas provincias, la misma línea por acordada, eso fue declamativo, porque declararon eso y al día siguiente declararon la feria judicial, todo el mundo se guardó en su casa. ¿Y quién firma los arrestos domiciliarios, las condicionales y todo lo demás? Quedó en pausa. Claro. Entonces empezaron a inquietarse porque gente que estaba pasada ya no del mal llamado por los presos beneficio, que no, yo considero que es un derecho, pero ya habían cumplido la pena y no había quien le firmara la salida. Claro. Entonces se armó un pandemonio que no atajó nadie. Primero porque en la misma, yo hablo por la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. En el despacho de Alá llamo y me atiende una chica que está ahí para atender el teléfono nada más, pero no se sabe de nadie más. Llamo a la gobernación para hablar con la privada del gobernador y atiende un disquito. Tuve que volver a llamar al despacho de Alá para decirle, deme un correo fiable porque necesito mandarle una carta al gobernador advirtiéndole que debe tomar cartas en el asunto. La carta la hicimos, la mandamos, tenemos el acuse de recibo, pero no tengo constancia de que haya tomado debida nota de lo que estábamos diciendo ni que le haya llegado al gobernador. Claro. Graciela, el tiempo se nos ha ido. ¿Qué
¿Qué pensás que te doy un minutito porque tengo que cerrar porque viene la tanda de la radio, no por otra cosa, porque siempre es muy lindo hablar con vos. ¿Cómo pensás que va a evolucionar esta situación? En relación a que al tema carcelario, al tema carcelario, sí. Bueno, en relación al tema carcelario se está trabajando, aunque sea en cuentagotas, pero porque también se borraron los defensores oficiales, no hay quien atienda nada, pero en definitiva, digamos, a tracción sangre y en cuentagotas se están atendiendo los petitorios y se está liberando gente. Falta mucho más, porque independiente del coronavirus o no coronavirus, es digamos, realmente bestial que se tenga la gente durmiendo en el piso sin comida y sin medicamentos. Entonces, ahora se nota que no hay medicamentos ni comidas porque los familiares no pueden auxiliar. Ahora se nota el abandono del Estado. Entonces, esto se tiene que solucionar. En realidad empezaron a armarse lo que se llaman mesas de diálogo, de lo cual yo estoy personalmente un poco escéptica, pero bueno, hay figurones, hay figuretis y hay intereses políticos también de por medio. Independientemente, aferrándonos al derecho, es algo que ya está instalado, que es el derecho que le asiste, y lamento que haya voces que piensen que en nombre de las víctimas puedan decir que torturar, maltratar y abandonar personas es legal. O es legítimo. Un horror. Un horror. Te agradezco, Graciela. Un abrazo, Mario, y gracias por la posibilidad de expresarme. No, gracias a vos. Chau, tesoro. Chau. Bueno, hemos hablado con Graciela Dubrez.